La factura electrónica es algo que va a transformar tu negocio, lo quieras o no. La pregunta es, ¿qué tan difícil lo vamos a hacer? Y es que ha ocurrido un milagro. A nivel nacional se ha estandarizado la información. Desde la tiendita de la esquina hasta las grandes cadenas como Walmart o Superselectos le están entregando y procesando y estandarizando la información de sus ventas y compras a nivel nacional. Esto lo que nos permite es crear procesos y análisis en tiempo real y de forma estandarizada. La información ahora la podemos tener justo cuando nosotros la querramos, como nosotros la necesitemos, en el momento en que lo requiramos. Y esto nos abre un abanico de posibilidades, pero todo depende de cómo implementemos la factura electrónica. Y es que la contabilidad se va a nutrir de esto. ¿Por qué? Porque al tener mis compras y mis ventas bajo un mismo estándar, la contabilidad es altamente automatizable. Y aquí es donde vamos a cambiar los paradigmas para nosotros los contadores, analistas y dueños de negocio. Y es que ahora estamos recibiendo data en tiempo real previamente procesada. Tenemos que pasar de ser de solamente hojas de Excel interminables que nos tomaban muchas horas de nuestro tiempo a realmente saber qué métricas necesitamos y cómo analizarlas. Porque comunicar los resultados ahora es vital, porque tenemos datos, pero hay que convertirlos en acciones concretas. Para que eso se pueda dar, tenemos que transformar nosotros y saber comunicar lo que nosotros sabemos, poderlos analizar más. Pero, ¿qué tan difícil es la contabilidad? Y es que el camino al infierno inicia cuando nosotros perdemos un documento o los descuidamos. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros resguardemos la información, su pago con su operación de respaldo, nos va a definir si vamos a hacer deducibles o no los gastos, si vamos a generar utilidad o pérdida o nos estamos autoengañando. Y es que realmente sabes que llegaste al infierno cuando sufres por un mal control interno. Y no solamente me refiero al control de los documentos, podemos hacerlo altamente automatizable, pero el control interno se encarga de indicarnos si nos vamos por el camino correcto o el camino errado, si estamos consiguiendo los objetivos que nosotros mismos como empresa nos estamos trazando, o si estamos salvaguardando los recursos y utilizándolos de la manera adecuada. Pero realmente todo explota cuando nada se controla y solamente estamos deambulando. Fue el Ministerio de Hacienda el precursor desde el inicio de los tiempos, el que nos fue regulando a través del software nuestro control interno. Y es que no nos mintamos, el Ministerio de Hacienda busca detectar incumplimientos fiscales, pero para saber si estamos cumpliendo o no, tenemos que tener un buen control interno que respete las normativas legales. Pero el control interno es justamente el punto donde el gobierno y la pyme se intersectan. Porque una empresa no puede saber si está ganando o perdiendo, si va por el camino correcto, si va a poderle pagar a sus proveedores en tiempo, incluso a su mismo personal, si no lo lleva todas sus actividades económicas correctamente registradas. Fue el Ministerio de Hacienda la primera entidad gubernamental que utilizó el Internet para trasladar los datos. Y dejemos el Internet, el primero en que implementó un software para el procesamiento de las declaraciones.
Y es que pongámonos a pensar, bodegas interminables de papeles escritos a mano que procesar y cómo determinar si están correctos, ¿no? Lo más común es que no le entendamos a los números de las facturas o declaraciones que hagamos a mano. Entonces, el Ministerio de Hacienda fue el primero que lo automatizó. Posteriormente se fueron intersectando otras entidades gubernamentales. El CNR actualmente está promoviendo junto con el Banco Central de Reserva la firma electrónica. El AFP y el IS paulatinamente subieron dos software completamente diferentes para procesarle las planillas. Ahora actualmente es uno y se llama planilla única. Pero si la contabilidad es de donde sale toda la información y cuando no se le da el valor adecuado, existen los 1001 reprocesos, que necesita un reporte de ventas, que necesita un reporte para los impuestos, que necesita un reporte para ver si gané o perdí, y la contabilidad suele tardarse demasiado porque se trata de transcribir todas las operaciones del negocio. Pero, ¿qué tan difícil es la contabilidad en El Salvador? Ya hay una institución internacional que nos ayuda a responder esta pregunta. El Salvador con referencia a otros 70 países, y es TMF Group el que se encarga de hacer ese estudio todos los años. Y déjenme decirle que antes de la pandemia estábamos en el top 10 de los países más difíciles para llevar una contabilidad. Cuando ocurrió la pandemia, por un breve momento, a medida que el gobierno fue implementando las medidas tecnológicas, poco a poco pasamos a ser parte del top 10 de los países que más fácil era cumplir a nivel tributario. Fue muy breve, porque luego todos los demás países se fueron con esa misma línea y lo hicieron más fácil. Como les decía, antes del 2000 las declaraciones se llenaban en papel. Posteriormente salió el DET, el software para las declaraciones electrónicas tributarias, que se trataba de guardar la información en un disquete que si vos le pasabas las llaves y lo dejabas arriba del CPU, se borraba la información y tú tenías que llevarlo al banco, y si no estaba la información legible tenías que regresarte para volver a guardarlo y volver a llevarlo. Esto por sí mismo, al ser un proceso tan inseguro de trasladar la información de un lugar a otro, varios generaron multas por presentaciones extemporáneas. Pero algo facilitó la lectura de las declaraciones de impuestos de los escritos a mano a escritos a números más legibles. Posteriormente, en el 2010, hubo un cambio, tanto en las facturas en papel como en la presentación de las declaraciones. La primera declaración que se presentó en línea fue la declaración de renta. Pasaron de ser colas interminables en los bancos y en las oficinas del Ministerio de Hacienda, que se tenía que trabajar casi que 24/7 los últimos días previos a los vencimientos, a simplemente darle un clic, mostrar la declaración sugerida y evitar muchos errores en el proceso. Pero les recuerdo que el lugar donde se intersectan los objetivos del gobierno de recabar más impuestos y los objetivos de generar ganancias es el control interno. Porque si se lleva un mal registro de los inventarios, no sé cuánto gané, si lo extravié o si realmente estoy declarando los ingresos correspondientes o los reconozco. Déjame hacerte una pregunta, que es más importante de repente. Saber en qué lugar estoy posicionado financieramente hablando, o pasar el tiempo sin saber si gano o pierdo. Simplemente pasan los días y yo voy sobreviviendo. El Ministerio de Hacienda va a ir impulsando con informe tras informe para saber si realmente las ganancias, las ventas o los gastos que yo me estoy deduciendo son reales.
Y es por eso que en la mayoría de las pymes, la mayoría de controles son porque el Ministerio de Hacienda los exige. Y en las grandes empresas, los controles están para realmente generar riqueza. Ese es un cambio de paradigma que nosotros tenemos que dar. A medida las pymes van creciendo, no se van pensando en cómo ir creciendo de forma escalable con su control interno, hasta que llegan a un tope en que dejan de crecer porque todo se les empieza a descontrolar. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner especial atención, porque las reglas del juego con las facturas electrónicas va a cambiar y está cambiando cada vez más.